la doctora Laura Solé, que es presidenta del CIDEMO, del Centro de la Motilidad, pero además es una de las personas que ha dedicado mucha parte de su tiempo, se ha dedicado bien al estudio de la patología que va a relatar ahora. Hola, sí. Bueno, primero agradecer a la presidenta María Rosa, que realmente ha estado en la preparación de este congreso de una manera excelente. Y bueno, Rodolfo, muchas gracias por tenerme en cuenta. Este es un tema apasionante, la obstrucción del tracto de salida, y vamos a tratar de hacer un pantallazo un poquito por la anatomía pelviana, criterios de obstrucción del tracto de salida, causas, qué estudios funcionales y un mínimo algoritmo diagnóstico. Un poco teniendo en cuenta que el suelo pélvico es un aparato muscular complejo, tiene funciones de defecación, de micción, funciones sexuales. Y los trastornos comunes no son solo la obstrucción del tracto de salida, acá pueden converger la incontinencia fecal, urinaria, el prolapso de los órganos genitales, de los cuales no nos tenemos que olvidar. Como gastroenterólogos parece que solamente a veces nos enfocamos a la obstrucción del tracto de salida, y aproximadamente el 23,7% de las mujeres tienen al menos un trastorno del suelo pélvico y 2,9% tienen prolapsos de órganos pélvicos. Tenemos un compartimento posterior, un compartimento medio, un compartimento anterior, y todos ellos están uno vecino al otro, y uno perjudica al otro cuando éste se pone de manifiesto con alguna alteración. Si hablamos específicamente del pujo paradojal en la obstrucción del tracto de salida, que hablamos de la incoordinación entre los músculos abdominales, rectales, pélvicos, la sensorialidad a nivel del recto, el comportamiento paradojal, que puede ser específicamente comportamiento paradojal del aspugo rectal, o puede ser una falta de relajación única del complejo esfinteriano, del esfínter anal externo, y una inadecuada fuerza propulsiva a nivel abdominal. Y entonces decimos que como características de la obstrucción del tracto de salida vamos a tener la contracción paradojal, la relajación inadecuada, deterioro del pujo evacuatorio causado por falta de coordinación, músculos abdominales, rectales y anales, y síntomas que pueden ir desde el exceso de esfuerzo evacuatorio, sensación de evacuación incompleta, distensión abdominal, todo lo que se nombró un poquito en la ponencia anterior. Pero con respecto a las maniobras digitales, es algo que es altamente frecuente. Cada vez vemos que es más frecuente, y el tema de poder recabar la apreciación exacta de las maniobras digitales por parte de los pacientes depende de nosotros, de un interrogatorio dirigido. Al paciente le causa mucha vergüenza comentar cómo y de qué manera y cuánto tiempo está en el baño tratando de expeler la materia fecal. Por eso es frecuente, pero es pobremente reportada. Y el diagnóstico lo vamos a hacer específicamente a través de los criterios sintomáticos de Roma, pero también con una manometría compatible, test de expulsión del balón, alteración del tiempo de tránsito o alguna evacuación incompleta que se pueda ver en la defecografía, resonancia o eco de 360 grados. Parece que nos pusimos de acuerdo con el doctor Remes y buscamos las mismas diapositivas, pero insistimos en algo. Esto es interesante porque tener una visión conjunta de que es importante y que no debemos olvidarnos de algo tan sencillo que lo hemos aprendido en clínica médica y que es el tacto rectal. El tacto rectal, que no solamente tenemos que tomar la acción del tacto, sino el examen primero de la inspección, las escoriaciones de la piel, las marcas en la piel, utilizar un hisopo para rozar los 4 cuadrantes y poder observar si hay alteración en la sensorialidad. El año pasado, cuando vino Satish Rao en la presentación en el workshop que se hizo en el Hospital de Clínicas, lo primero que pidió fue un hisopo para poder hacer esta maniobra. Y el tacto rectal, bueno, obviamente nos va a revelar estenosis, espasmos, dolor, masa, y hay distintos pasos a seguir que parece que no está de más recordarlos, pero tratar de imitar un acto evacuatorio mientras estamos realizando el tacto rectal es importante,
¿Por qué razón? Porque podemos evaluar el descenso del piso, el comportamiento del pubo rectal. ¿Y por qué todo eso? Porque tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 87% para la detección de disinergia, y esto nos orienta a pedir estudios que después nos puedan servir más objetivamente, numéricamente, por ejemplo. Bueno, sabemos que el tránsito lento es una de las causas que esconde la obstrucción del tracto de salida, ¿no? Más del 30% de los tránsitos lentos son secundarios a una obstrucción del tracto de salida, y acá la pobre señora le está diciendo al marido por teléfono que el tema es que hay una obstrucción ahí a 100 metros, se cerró la vía. Bueno, la constipación es la incapacidad, por obstrucción del tracto de salida, es la incapacidad para evacuar el recto en forma completa y sin dificultad. Con una prevalencia alta, 18%, casi la mitad de los pacientes constipados tienen características de obstrucción del tracto de salida. Predomina en el sexo femenino y coexiste con otras patologías. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque como gastroenterólogos, vuelvo a insistir, vemos mucho el comportamiento paradojal, la disinergia del piso pélvico, pero no debemos olvidarnos del rectocele, la intususcepción rectoanal, el sigmoidocele, el enterocele, el cistocele, el descenso perineal, el prolapso rectal. Hay muchas entidades que pueden darnos, es decir, que pueden hacer que el paciente consulte por síntomas típicos de obstrucción del tracto de salida. Tuvimos un paciente que específicamente no lo pudimos publicar porque tuvimos poco acceso a estudios funcionales, como una resonancia magnética funcional dinámica, pero el paciente podía evacuar acostado, nada más que acostado, y tenía un síndrome mieloproliferativo. En una tomografía pudimos observar que el vaso llegaba a hacer una impronta intrapélvico. El paciente, después del tratamiento oncológico, pudo evacuar normalmente, y lo que era el vaso que estaba comprimiendo toda la zona. Entonces, bueno, pensemos que pueden existir diferentes cosas que nos pueden llevar a una obstrucción del tracto de salida. Por lo tanto, hay distintos estudios que nos van a dar una idea de lo más frecuente, que es el comportamiento paradojal de la puborectal y demás, como por ejemplo la manometría no rectal, el test de pulsión del balón, la videodefecografía, la resonancia magnética dinámica de pelvis, la ecografía de 360 grados últimamente, y el tiempo de tránsito, que podemos hacerlo con marcadores, cintigrafía o cápsula inalámbrica, como acaba de nombrar mi predecesor. Quería mostrar este trabajo que es muy reciente, es de junio del 2013, y es un metaanálisis en pacientes tratando de evaluar, ¿no?, los test diagnósticos en pacientes con constipación crónica, y estimaron la prevalencia de hallazgos anormales asociados con defecación disinérgica a través de diferentes test en pacientes referidos para pruebas por constipación crónica. Revisaron las bases de datos clásicas, Medline, Embase y PubMed, y se revisaron 1.857 trabajos, de los cuales se incluyeron 79 full text. Reunieron aproximadamente 7.500 pacientes y vieron que los desórdenes evacuatorios, que, bueno, claramente son altamente prevalentes en la constipación crónica y frecuentemente detectados por los diferentes test diagnósticos, como el tipo de paciente sea referido o su región geográfica a la que pertenecía, que los resultados sobre los predictores de respuesta al biofeedback apoyaban el uso de manometría y test de expulsión de balón como una investigación inicial para la constipación crónica. También, coincidiendo con mi predecesor, que la defecografía, el ultrasonido y la electromiografía pueden proporcionar información más detallada acerca de la anatomía y fisiología del suelo pélvico, pero que esta información no siempre influye en la decisión de remitir al paciente a terapia de biofeedback, que es eficaz incluso en poblaciones no seleccionadas con constipación, concluyendo que la menor prevalencia de hallazgos asociados de estos desórdenes evacuatorios por defecografía soportaría el uso de manometría y de test de expulsión del balón como test de evaluación inicial para la constipación crónica. Entonces, yendo a la manometría no rectal, podemos ver en estos cuadros que muestran un trabajo de Satish Rao, vemos específicamente en la primera parte este cuadro normal, en donde tengo la deflexión hacia arriba del aumento de la presión a nivel del abdomen y la deflexión hacia abajo de la relajación del conducto anal, y podemos ver que
la disinergia evacuatoria tipo 1 tenemos una buena cincha abdominal, pero con un comportamiento paradojal del conducto anal. En la tipo 2 tenemos una mala cincha abdominal con un comportamiento paradojal del conducto anal. Podemos ver en el tipo 3 que hay una buena cincha abdominal, pero que el conducto anal o no se relaja o se relaja menos de un 20%. Y en el tipo 4 vemos que no hay cincha abdominal y que el conducto anal no se relaja. En esta siguiente diapositiva vemos la manometría como la hacemos nosotros aquí en Argentina, que es con una sonda de perfusión hidroneumocapilar que tiene 4 salidas en un mismo nivel y que puedo ver, evaluar la cara anterior, posterior, derecha e izquierda. Esto es la contracción voluntaria, esto es el pujo, esto es la tos y vemos claramente que el pujo es un espejo de la contracción voluntaria. Esto es una contracción paradojal del haz puborectal. Si vemos en las nuevas metodologías, como es la manometría de alta resolución, y si esto lo vemos específicamente en 3D, vemos que los colores claros son los colores que hablan de presiones bajas y los colores más cálidos son los colores que muestran mayores presiones. Y acá ven que, claro, cuando se pide la maniobra del pujo, todo el conducto anal se relaja y se abre, y acá lo contrario, cómo se cierra o se abre inadecuadamente. Bien, otro de los elementos que puede ayudarnos es la videodefecografía, en donde acá vemos la anatomía estática y dinámica del ángulo anorrectal. Podemos evaluar la apertura del conducto anal, el descenso perineal y el vaciamiento rectal. Podemos ver, por ejemplo, en una serie de pujos continuados, como no solo a veces desciende patológicamente el piso de la pelvis, sino que acá, después de 4 pujos sucesivos, por más que la indentación del pubo rectal no sea mucha, aunque aquí se ve y acá se esboza, el conducto anal no se vació. La ampolla rectal sigue con materia fecal después de 4 intentos de pujo. Y aquí tenemos un poco un esquema de lo que representaría el rectocele, el enterocele. Ven como esta paciente que no tiene útero, lo que está es el intestino delgado, obstruyendo, colocándose entre lo que es la vagina y el recto, que es lo que ocurre en el descenso pelviano y en un prolapso oculto y en un prolapso rectal. Y aquí es cuando sale la resonancia magnética nuclear funcional, que me prestó las imágenes Guillermo Rosato, un amigo que tenemos en común, y es muy interesante que empecemos a pensar como gastroenterólogos que estamos trabajando dentro de la pelvis en una cavidad con subsectores y que esto tiene mucha importancia. Bueno, acá podemos ver la línea pubocoxigia, el hiato, el descenso perineal y miren cómo acá tenemos la vejiga, el recto, ven aquí la vagina, el pubis. ¿Qué ven acá? Ven cómo la vejiga descendió y tengo un cistocele y cómo se formó, ¡epa! Tuc, 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 tuc. Ahí está. Y cómo se formó el rectocele anterior. Cómo comprime la vagina. Acá se ve claramente por qué la mujer tiene necesidad de digitarse para vaciar esa ampolla rectal desde vagina. Acá tenemos otra imagen en donde lo que claramente se ve es cómo el enterocele desciende. Miren cómo queda el recto totalmente comprimido hacia atrás, no puede vaciarlo por más que haga un pujo extremadamente fuerte. Y hay distintos algoritmos diagnósticos, desde los algoritmos diagnósticos del 2010, que esta revista mexicana, en donde dan todos los algoritmos diagnósticos del Grupo Roma, se los recomiendo porque está en español, porque es muy accesible y porque se habla de todos los trastornos funcionales de la boca al ano con ejemplos, con casos clínicos. Es extremadamente útil, traten de conseguirla. Y acá vemos un poco el algoritmo de cómo se sigue y se llega a estudiar la obstrucción del tracto de salida,
se siguió viendo esto en el 2012, pero me quiero quedar con el más reciente, con el que se presentó en junio de este año, del 2013, que es el Medical Position Statement del Colegio Americano, en donde comenzamos estudiando al paciente con manometría y test de expulsión del balón, y si esto es anormal, hablamos de un desorden evacuatorio. Ellos proponen esto antes de hacer un tiempo de tránsito. Sé que esto puede ser discutible para muchos, pero dada la prevalencia, la alta prevalencia y algunos estudios que han salido recientemente en donde sería más útil o costo-beneficio realizar la manometría para descartar el desorden evacuatorio por la prevalencia, refieren a hacer un reentrenamiento con cambios dietéticos y demás. Si mejora, seguir al paciente; si no mejora, repetir el test de expulsión del balón. En el caso que fuera anormal, ir a la defecografía o resonancia para ver si hay una alteración anatómica. Y en el caso que el test de expulsión fuera normal, ahí sí hacer el tiempo de tránsito colónico y poder ver si después de haber resuelto a través del biofeedback la obstrucción del tracto de salida, lo que el paciente tenía era una asociación entre el tránsito lento y la obstrucción del tracto de salida. Y estábamos hablando entonces que la modalidad terapéutica sería el biofeedback. Es el entrenamiento más efectivo para los desórdenes evacuatorios, y el modo de acción es restaurar un patrón normal de la defecación usando técnicas de condicionamiento operante. Se corrige la disinergia subyacente, se mejora la percepción sensorial rectal, se mejora el empuje, se facilita la relajación, se expulsan heces artificiales, que en nuestro caso nosotros utilizamos los balones de Schuster, pero algunos pueden utilizar un tubo de con electrodos de superficie. Y en esta tabla podemos ver los trabajos randomizados controlados, que nos dan el grado de recomendación 1A para utilizar el tratamiento de biofeedback en obstrucción del tracto de salida, y vemos cómo se comparó biofeedback versus tratamiento estándar, biofeedback versus polietilenglicol, biofeedback versus tratamiento estándar o una simulación del biofeedback, el sham biofeedback. Biofeedback en tránsito lento puro, sin obstrucción del tracto de salida, y en obstrucción del tracto de salida puro, y biofeedback versus diazepam o versus placebo. Y en todos se concluyó que el biofeedback proveía mejora sostenida comparada con el tratamiento estándar, comparada con el polietilenglicol, comparada con la simulación del biofeedback o el tratamiento estándar, que era mejor en la obstrucción del tracto de salida pura y que no servía para la constipación de tránsito lento pura, y que era superior al placebo y al tratamiento con diazepam. Y quería terminar con este trabajo que también es muy reciente, de hace 2 o 3 meses, en donde lo que se hace es tratar de evaluar al biofeedback, pero en la vida real. No son pacientes seleccionados, son pacientes que se vieron en 2 estados, en el hospital Johns Hopkins. Son 184 pacientes en donde se efectuó manometría de alta resolución, 130 con obstrucción del tracto de salida, 54 con incontinencia fecal. Se vio que hay un porcentaje que este porcentaje es el que fue derivado recomendado para que se les hiciera biofeedback, pero muchos menos fueron los que fueron a realizar el biofeedback. Estas son las grandes barreras que se fueron analizando, porque muchas veces o el paciente no llega a biofeedback porque no lo cubre la prepaga, por problemas económicos, y otras veces por falta de confianza del médico derivante en este tipo de terapéutica por desconocimiento. Y sin embargo, el porcentaje que reportó mejoría con el tratamiento, lo más interesante es que es casi semejante a la terapéutica, a los porcentajes publicados en los trabajos randomizados controlados. Por eso este trabajo concluye que en una población heterogénea de pacientes, menos de la mitad de los pacientes con indicación para biofeedback se sometieron a la terapia. A pesar de ello, las tasas de respuesta en esta pequeña población sometida en el mundo real fue solo un poco menor que la de los ensayos controlados publicados.
y que son necesarios estudios prospectivos, pero para aclarar y eliminar estas barreras, especialmente teniendo en cuenta que en el mundo real las tasas de respuesta al biofeedback pueden ser comparables con las observadas en los ensayos clínicos. Muchas gracias. Bien.